compromiso es puro y sincero. Conocemos el camino también por lo que luchamos. Lo que se puede perder si en equipo no trabajamos. Pero ahora es que comienza esta revolución. Hay que tener fuertes pilares, ideas con convicción. Porque hay que combatir por los que están por venir. Si mandas obedeciendo la orden, ahora es vivir tiempos de prueba y de adversidad, de lucha y de lealtad. Miles de bendiciones que combaten la maldad. Un pueblo que te defiende solidario con agallas, que declara que saldrás con bien de esta nueva batalla. Aunque algunos no lo entiendan y a otros no les convenga, la gente despertó y decidió tomar las riendas. Por tanto que hemos logrado y por todos nuestros sueños, que seguimos trabajando y poniendo todo el empeño. Porque éramos invisibles, porque el pueblo no existía y ahora se dignifica la gente día tras día. Amor con amor se paga, es algo que sale del alma después de la tempestad. Siempre llega la calma, viviremos, venceremos, será nuestra la victoria. El pueblo no olvida, tiene memoria. La vida con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad. Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta. Toda la vida con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad. Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta. Comandante pa'lante que tiene la misión de sembrar el amor en el corazón de esta tierra que sigue teniendo esperanza en tu puño arriba, y cantamos para que este cambio siga. Decreto con la fuerza en mi voz que tú mismo usaste un día para que se abriera otra vía sin rastro de tiranía como guía. No se te permite abandonar el barco donde viaja tu pueblo hacia otra realidad. Vamos navegando juntos todos con la frente en alto, y nuestro canto es sobre toda adversidad un salto. Tranquilo, que Cristo es socialista igual que tú, y ese nunca te abandona, y sabes que esa es la inquietud de quien quiere ver caer a quien lideriza un viaje sin hipocresía, sin maldad y sin ultraje, con las alas abiertas como el cóndor que vuela, llevando de tu mano el futuro de Venezuela. Con Dios por delante Vivirás y vencerás con los ángeles del cielo. vivirás y vencerás, la viejita que te reza. Vivirás y vencerás oraciones de todo el mundo. Vivirás y vencerás sin diferencia de credo. Vivirás y vencerás los grandes y los más pequeños. Vivirás y vencerás en cada rincón del planeta. Vivirás y vencerás, con amor la humanidad decreta. Vivirás y vencerás. Yo estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo, de la revolución bolivariana. Tanto esta oda a la vida, con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad, con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta. Bueno, bienvenidos una vez más a este vuestro Cayendo y Corriendo, hoy miércoles 26 de octubre, Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Un abrazo antes que todo a nuestra querida intérprete de señas, que hace cada vez más democrático este Cayendo y Corriendo. De verdad, muchísimas gracias de estar con nosotros y, Joana, hacer que esto llegue a mucha gente. Miren, estamos viviendo momentos históricos, estamos viviendo momentos trascendentales en la vida de la República, estamos viviendo momentos álgidos, por decirlo menos. Y es necesario que los venezolanos y las venezolanas entendamos, reflexionemos, interpretemos. No es momento para cabezas calientes, no es momento para violencia generalizada, no es momento para pasiones. La patria en este momento nos está llamando a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, sin distingo alguno de ideología política, a ser responsables para con ella, para con la patria, para con la república, para con sus instituciones y para con la otredad, para con el otro. El venezolano que nosotros tenemos a un lado no es nuestro enemigo. No, señor. No, señor. Puede pensar diferente, pero no es nuestro enemigo. Y digo esto porque hemos seguido al pelo
los últimos acontecimientos que están sucediendo, los graves, diría yo, acontecimientos que están siguiendo. Y creo yo que no podemos entender el día de hoy sin retrotraernos al menos al domingo pasado. Domingo pasado, cuando de forma sorpresiva vimos a uno de los poderes, nada más y nada menos pretender la destitución del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Puede gustarnos, puede no gustarnos el presidente de la República, pero es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo mismo digo yo de los poderes, Y digo el domingo porque en ese momento escuchamos todo tipo de argumentos, Si se ha de proponer la salida constitucional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no podemos hacerlo a través de un sinfín de razones, injustificadas, por cierto. Se habló de que el presidente de la República era colombiano, cuando se había descartado ya ese argumento desde hacía algunos meses, y cuando ya la República Colombiana se expresó sobre el tema. De pronto se habla de abandono de cargo. De pronto se propone un juicio político hecho por la parte política adversa, imagínense ustedes, y se llega incluso hasta pensar en el impeachment, como si nosotros estuviéramos en Argentina, como si estuviéramos nosotros en Brasil, como si estuviéramos nosotros en los Estados Unidos. Figura que en lo absoluto entra dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O es una cosa o es la otra. Pero ahora no se le puede proponer a los venezolanos y a las venezolanas una especie de menú de restaurante para que usted coja con qué plato va a sacar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De pronto se da una reunión nada más y nada menos que con el Papa del mismísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se quiere destituir ahora supuestamente hoy. Eso fue lo que le escuchamos a los líderes de la oposición decir, que por abandono del cargo. En otras palabras, todas las razones esgrimidas el día domingo parecen carecer para la manifestación de hoy de la oposición de razón, y termina Chugo Torrealba y sus compañeros hablando de destitución de la presidencia de la República por, imagínense ustedes, casi que no hacer su trabajo. Cuando no solamente se reunió con el Papa, sino también con el nuevo, apenas elegido, secretario general de las Naciones Unidas. Pero no contento con ello, comienza una especie de juicio político, un juicio político, así lo definen ellos, cuyo resultado será nada más y nada menos que la destitución del presidente, que le será notificada en lo que resta de semana. Pero además, y aquí viene la gravedad, todos estos hechos tienen un parecido milimétrico con lo que sucedió el 11 de abril, con el paro petrolero, con, además de todo y más allá de todo, cada una de las acciones que se realizaron sobre el Carbonazo. Yo quisiera comenzar cayendo y corriendo con las palabras del gobernador del estado, Miranda, quien amenazó con una acción en Miraflores el próximo miércoles de noviembre. Y aquí les voy a demostrar que vamos a Miraflores, como se hizo durante el 11, 12 y 13 de abril. ¿Recuerdan ustedes? Que terminó, desgraciadamente, con el puente Yaguno y los francotiradores. Vamos al paro. ¿Recuerdan ustedes quién mandó al paro? Ortega. Hoy se realizaron las dos acciones. Finalmente, casi como una especie de confesión de partes. Ya se dijo textualmente, la batalla final será en Miraflores, y ya se dijo, vamos a un paro. Les pregunto yo, venezolanas y venezolanos, independientemente del tinte político, ¿no habíamos anunciado nosotros meses hace que aquí se venía un paro? Pero si bien quieren ir a Miraflores y plantean un paro, falta la tercera parte del triángulo, que son los muertos. Y esa es mi angustia, y esta es mi responsable angustia, y este es además lo que nosotros queremos avanzarle a ustedes. Dios nos libre
de planes cuyo destino final es la muerte de venezolanos y venezolanas. Y hago yo una pregunta para todos ustedes. ¿No bastó con el 11 de abril y sus muertos? ¿No bastó con el paro petrolero y sus muertos? ¿No bastó con las mal llamadas guarimbas, que no son otra cosa que actos terroristas y sus muertos? ¿Será que nuevamente nos quieren conducir a los venezolanos y a las venezolanas porque los muertos, por ejemplo, del 11 de abril fueron chavistas y opositores, llevados nada más y nada menos que con engaño a que unos francotiradores paramilitares apostados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores? Hoy, una vez más, la historia parece repetirse y se manda de nuevo a una parte del pueblo venezolano, porque también es pueblo venezolano ese pueblo que salió a marchar hoy, a Miraflores el próximo miércoles. Vean esto. Esto no es un plazo indefinido. Se lo decimos aquí clarito al gobierno, suscribiendo además las palabras del presidente de la Asamblea y todos nuestros diputados. Señores del gobierno, o ustedes le permiten al pueblo, ustedes vuelven al orden constitucional, o nosotros el día 3 de noviembre, y así convoco a todo el pueblo venezolano a la marcha Miraflores el 3 de noviembre. Algunos me dirán, Capriles, ¿y por qué no vamos hoy? Y yo les digo, ¿saben por qué no vamos hoy? Porque nosotros también tenemos que darle la oportunidad y el derecho a todos nuestros hermanos venezolanos que viven en los estados de nuestro... Ahí tienen ustedes. O el gobierno hace lo que nosotros decimos, o mandan nuevamente, como el 11 de abril, al pueblo a Miraflores. ¿Usted es opositor? ¿Usted es chavista? ¿Usted es independiente? Como sea, les pregunto, ¿qué pasará si se lleva una marcha de la oposición nada más y nada menos a Miraflores? ¿A quiénes encontrarán Miraflores? A un pueblo chavista. ¿Qué pasará entre esos grupos de personas? Sabemos la respuesta porque ya lo vivimos. Vean esto. De esta masa, de este río humano, marcha hacia Miraflores, contundentemente, para sacar a este traidor. ¡Chávez, maldito! Dijiste que le iban a suspender las garantías, ¡porro! Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. La historia la conocemos, la triste historia, la sangrienta historia de chavistas y opositores asesinados por francotiradores, la conocemos de memoria. Vamos ahora con lo del paro petrolero, por favor, señor director. Porque hoy también se llamó a un paro petrolero de 12 horas, un viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi que pidiéndole puente a las personas. Primero, hay varias preguntas. ¿Se sumará los trabajadores del petróleo y PDVSA a este paro como en otrora? Ya la respuesta la dieron hoy mismo los trabajadores de PDVSA, no se van a sumar. Segundo, ¿se sumará Fedecámara a esto? Ya Fedecámara dio la respuesta diciendo, bueno, el empresario que quiera puede hacerlo. Tercero, y es un llamado que se le hace aquí a los empresarios, no importa el tinte político que tenga, en medio de esta complejidad económica, ¿se sumarán a ello?
Así se llamó, igualito a un paro en esa ocasión en diciembre de 2002. Vean esto. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. 9 de diciembre, palito, parada, en neutro, laboratorios dañados. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. No hay Navidad desde ese punto de vista. La Navidad la vamos a celebrar muy pronto. Y hacerlo en el mes de enero de ser necesario. Ese sacrificio hay que mantenerlo. Otras informaciones, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Bueno, ahí tienen ustedes. Ahora, vamos por parte. Ya tenemos en nuestros estudios la grata visita del profesor Germán Escarrá, no solamente uno de los redactores de nuestra Constitución, sino además uno de los especialistas más insignes en Latinoamérica sobre temas ligados a las constituciones, a la Constitución. Vamos a abordar todo esto desde el punto de vista jurídico, terminamos la reflexión política. Ahora, incluso hoy, el diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en la movilización de la oposición, amenazó al gobierno que si no hacen lo que ellos plantean, entonces quizás se vaya a Miraflores. Y aquí yo quiero hacer rápidamente una pausa. ¿Cómo es eso? ¿Qué nivel de responsabilidad para con aquellos que libremente, vamos a decir así, protegidos además por la Constitución, fueron a marchar hoy? ¿Cómo se le va a decir a un grupo de personas, bueno, no le vamos a decir, pero quizás vamos para Miraflores, cuando en Miraflores está apostado otro grupo de personas de una ideología distinta? A este nivel de irresponsabilidad se llegó hoy. Yo no podía creerlo. Sino todo el país ha salido a la calle a dejarle claro al régimen de Nicolás Maduro que no nos las vamos a calar. O ellos devuelven el revocatorio o toda esta gente sabe que se va a ir para donde él sabe que nos vamos a ir. Diputado, las personas que están acá presentes gritan que tienen mucho tiempo acá. ¿Ustedes se dan cuenta? Casi que por sorpresa, un líder, en este caso de Voluntad Popular, dice, bueno, quizás vamos para donde él sabe que vamos a ir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo jugar con las almas de venezolanos y de venezolanas, indistintamente del tinte político que tengan de esa manera? Pero vamos más allá. Regresamos al día domingo. Se promueve el acabose de todos los poderes constituidos por parte de un poder que es el de la Asamblea Nacional. El domingo. Poder ejecutivo, poder judicial, poder electoral principalmente. ¿Ok? Si esto hubiera venido por parte de un grupo cohesionado, unido, con una sola convicción, con un solo propósito, está bien. Pero si eso se hizo el domingo, el lunes salieron todos a contradecirse entre ellos y ahora quieren tapar eso. Me pregunto, quienes están proponiendo nada más y nada menos que un paro, que llevar al pueblo opositor a Miraflores donde va a estar el pueblo chavista, y que realizar un juicio político al presidente de la República, ¿cómo ellos pretenden hacer todo eso si entre ellos mismos no están de acuerdo? Y se hizo público y notorio. Hasta CNN en español, que está encadenada con Venezuela y está en este movimiento desestabilizador y golpista porque sigue el golpe, la intentona de golpe parlamentario. Hasta CNN tuvo que decir, ¿qué está pasando ahí? Que cada quien dice algo diferente. Por ejemplo, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, indicó que a él nadie le dijo nada de una reunión, nada más y nada menos que con el enviado de la Santa Sede. Vean esto. Entonces dijeron, bueno, si va Capriles y Ramos Alú, entonces va a ir Cabello y el narco de Aragua. Yo dije, bueno, no, mire, bueno, pero tiene que ser así. Bueno, eso es lo que está planteado. Entonces, bueno, que vayan representantes de los partidos y que se le diga directamente al representante de su santidad. Pero eso es distinto a lo que se ha informado el día de hoy. Yo
Una reunión en Margarita jamás estuvo planteado. Yo me entero por la televisión de una reunión en Margarita. Una cumbre. Yo me entero por televisión de una reunión con Margarita que fue, por cierto, anunciado el inicio de los diálogos nada más y nada menos que por el enviado del Papa del Estado Vaticano. El Estado más longevo de la historia, seguramente, el Estado Vaticano. Pero no solamente quienes nos mandan ahora a paro, a confrontación en Miraflores y a destitución del presidente, son los mismos que entre ellos no se ponen de acuerdo. Esto dijo María Corina Machado. Cuando el día domingo, en una sesión histórica de la Asamblea Nacional, se declara la ruptura del orden constitucional, se declara la dictadura en Venezuela, se anuncia un juicio político a Nicolás Maduro, se produce entonces este encuentro el día de ayer que, al igual que usted, a muchos venezolanos, incluso dirigentes de todos los partidos, nos tomó por sorpresa y nos enteramos por televisión. Esto es algo que desde luego se enteró también 20 Venezuela por televisión. Entonces ya tenemos nada más y nada menos que un candidato presidencial doble, Enrique Capriles Radosky, quien dirige Primero Justicia, a 20 Venezuela de una ex diputada, en este caso María Corina. Pero cuando vamos a escrutar las palabras del secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, estoy hablando de Chuo Torrealba, en entrevista a Patricia Yaniot, CNN en español, él dice que la falta de comunicación que existe en la dirigencia de la MUD fue una contradicción simplemente. No nos olvidemos, una contradicción de el lunes de quienes el domingo nos mandaron a destituir los poderes y hoy nada más y nada menos nos mandan a un paro y a Miraflores. Escuchen esto. Capriles dijo que se enteró por televisión, así como la familia Ledesma, en fin. ¿Se reunieron ustedes, sí o no, con los representantes, o tú personalmente, te reuniste con los representantes del gobierno para elaborar o en el preámbulo de la publicación de este comunicado, de la lectura de este comunicado? Porque hoy Capriles dijo que ustedes no se habían reunido, que fue una reunión por separado con el nuncio y también el gobierno por separado con el enviado especial del Vaticano. No creo que mi hermano Capriles haya dicho exactamente eso. De hecho, hay evidencia gráfica de la reunión en la que estaban los representantes del gobierno y estaba yo en representación de la mesa. Yo fui comisionado por los partidos para estar en esa reunión, quienes no se hicieron presentes directamente, como ya dije, en señal de protesta por este marco violento en que se produjo. Señoras y señores, Venezuela toda, Chuo Torrealba contradice nada más y nada menos que en CNN en español a Enrique Capriles Radosky. Y dijo que no solamente él sabía, sino que además fue comisionado Chuo Torrealba. Pero aquí no se para la cosa. Quienes nos mandan a paro, quienes nos mandan a una confrontación entre pueblo en Miraflores, quienes quieren destituir al presidente el domingo y el miércoles, el lunes, el martes, están en contradicción flagrante. Y la periodista Madeleine García le preguntó sobre el diálogo a Enrique Márquez, nada más y nada menos que vicepresidente de la Asamblea Nacional, a lo que Márquez reconfirmó que nadie conoció por televisión el acuerdo del diálogo y agregó, cada quien con su conciencia. Nadie la conoció por televisión, lo único que te puedo decir. ¿Y entonces qué pasó allí? Nadie la conoció por televisión. ¿Y qué pasó allí entonces? ¡Patrón! ¿Y por qué? ¿Y entonces le estaban mintiendo? Enrique. Cada quien con su conciencia. Vamos para que no... Ahora Enrique. Tenemos que subir para allá. A nadie. ¿Por aquí podemos salir? ¿Qué tal el diálogo? Entonces, para un nuevo tiempo el diálogo... Bueno, ahí lo vieron ustedes. Entonces tenemos por un lado a Enrique Capriles Radosky, tenemos por un lado a María Corina, tenemos por un lado a Lup, tenemos por un lado a Freddy Guevara diciendo que se enteraron por televisión, todos textualmente, todos, demostrable. Y en una entrevista que Vladimir Villegas le hizo a la dirigente opositora Liliana Hernández, ella explica lo que sería la posible razón por la cual los opositores no estaban al tanto del inicio del diálogo con el gobierno. Escuchen esto. En la oposición, ¿cómo es eso de que algunos dirigentes de la oposición se enteran de que hay una iniciativa de diálogo en la cual está el secretario ejecutivo de la MUD y ellos no estaban enterados? Capriles, María Corina, etcétera, se enteraron por televisión. Mira, yo creo que lo que hay es,
¿Tienen razón ellos o tiene razón el Ramos que dijo que todos sabían? Aquí todo el mundo estaba al tanto de que, primero, todos sabíamos que el nuncio venía. De hecho, el día que estábamos en la asamblea el domingo, se sabía que posiblemente en la noche ya el nuncio estando aquí, si lo pedimos nosotros, si el gobierno al final terminó pidiéndolo y llegó el representante del Papa, un enviado del Papa Francisco, pues por supuesto que teníamos que reunirnos con él. ¿Qué era lo que tenía que iniciarse esa misma noche? Bueno, un proceso, tú has estado en los diálogos. Claro. Esas son aproximaciones, hasta que realmente se formalice el inicio del diálogo. Hubo reunión el lunes en la mañana con el nuncio, con el enviado del Papa, para que estemos claros, no nos confundamos con el nuncio venezolano, con el enviado del Papa. Después había la reunión con la gente del gobierno, se hizo ese conjunto y salió un comunicado. Yo creo que en la redacción del comunicado de repente estuvo un poquito el problema, porque decía hoy se inicia el diálogo y hay una cumbre del diálogo en Margarita. Y la verdad es que estábamos en unas aproximaciones para definir cómo se iba a instrumentar el diálogo. Bueno. Domingo, prácticamente anuncian la destitución de los poderes. El lunes queda demostrado que es una absoluta falacia el hecho de haberse enterado por televisión. Y lo digo para quienes lo dijeron públicamente. Enrique Capriles Radonsky, Henry Ramos Alup, Freddy Guevara, María Corina Machado. No fue lo que dijo, es más, les contradijo públicamente, internacionalmente, Chugo Torrealba, y ya ven las últimas dos alocuciones, nada más y nada menos que del vicepresidente de la Asamblea Nacional y una prominente dirigente de la oposición venezolana. Para ir a un corte, hago una reflexión. ¿A quién tenemos que creerle entonces en este país? A los que nos esgrimen el domingo más de 5 razones supuestamente jurídicas para destituir al presidente, a quienes el lunes nos dicen que se enteraron por televisión de una reunión que conocían de memoria y así lo revelaron sus compañeros, o a quienes hoy nos mandan a un paro, a Miraflores, nada más y nada menos, y a respetar un golpe parlamentario contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. He querido yo ser respetuoso de quienes piensan distintos, he querido yo ser respetuoso y por ello hemos hablado con las afirmaciones de cada uno. Porque en este momento es importantísimo que los venezolanos y que las venezolanas, independientemente del tinte político, sepan qué está pasando. ¿Será que se volvieron locos y dejaron embarcados al Papa? No. Simplemente desde algún lugar se les cambiaron los planes. Y ya no hay diálogo, ahora hay paro, ahora hay confrontación en Miraflores y falta algo, desgraciadamente. Lo digo por la segunda vez, persignándome y pidiéndole a la chinita y a Dios que eso no se dé. Faltan los muertos. Un corte y al regresar tengo la dicha y el honor de no entrevistar, porque yo no sé entrevistar, pero sí conversar con el constitucionalista y más que todo el constituyente Germán Escarrá. No se me muevan. Ya regresamos con más de vuestro Cayendo y Corriendo. Bueno, no perderé yo mucho tiempo en presentaciones. Uno de los más grandes especialistas en todo lo concerniente a la Constitución, en tal que idea, y a las constituciones. Hoy es un honor para mí recibirlo, profesor, maestro Germán Escarrá. Profe, la pregunta es sencillita. ¿Se está planteando un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro? A imagen y semejanza de, por ejemplo, eso que se está haciendo en Brasil. La pregunta, repito, es sencilla. ¿Existe en nuestra Constitución, de la cual usted fue corredactor, una figura jurídica que sustente, que fundamente un impeachment contra el presidente Maduro, un juicio político contra el presidente Maduro? La verdad es que no. La Constitución no prevé de ninguna forma ese modelo de juicio que tiene su origen en el sistema norteamericano. Ciertamente influyó
en el pensamiento constitucional de la América Latina, algunas constituciones europeas. Tú mencionabas hace poco Argentina y Brasil, precisamente esas constituciones tienen un modelo de impeachment que al final, bueno, es un juicio político que hacen los parlamentos, donde hay un procedimiento primero en la Cámara de Diputados o Representantes y después en alzada en el Senado. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela hay otro tipo de responsabilidad. Por ejemplo, el artículo 233, que refiere a las faltas absolutas, habla del abandono constitucional del cargo. Y el artículo 232 de la Constitución habla de la responsabilidad presidencial en materia de derechos humanos, aun cuando se esté en los estados de excepción o ius exorbitante. Hay también otra norma que se refiere a los funcionarios públicos. Hay una responsabilidad administrativa, pero ahí debe pronunciarse el poder ciudadano para que el debate se produzca en la Asamblea. Lo mismo ocurre con el abandono constitucional del cargo o con el procedimiento de destitución presidencial. Son competencias exclusivas del Tribunal Supremo de Justicia. Él debe expresar si hay mérito o no para que un procedimiento de esa naturaleza se produzca y se desarrolle, y solo después es que va a la Asamblea Nacional. De tal manera que además de decir que no es así, que no en la Constitución nuestra, ni siquiera en las constituciones anteriores, la verdad hay que decirla, tampoco en la Constitución de 1961. Pero ese esquema de responsabilidad presidencial solo aparece desarrollado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 233. Quiero hacer además un comentario adicional. Cuando se habla del abandono constitucional del cargo, intentando hacer una analogía, para mí es un exabrupto, pero bueno, es lo que intentan hacer, y decir que a partir de allí vendría un juicio político, entre otras cosas, hay que recordar que el abandono constitucional del cargo, que requiere previamente el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, no es que se le hace al presidente, se le está haciendo al jefe de Estado, al jefe de gobierno, al administrador de la Hacienda Pública Nacional, al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y superior jerárquico de la misma. Es decir, cuando estamos hablando de las funciones constitucionales supuestamente incumplidas, hay funciones constitucionales del presidente en cuanto presidente, del jefe de Estado en cuanto jefe de Estado, del jefe de la Administración Pública y jefe de gobierno en cuanto jefe de la Administración Pública y jefe de gobierno, y están también las competencias militares. El presidente Nicolás Maduro Moros ha cumplido a plenitud y además en una situación extremadamente difícil todas y cada una de sus funciones, desde las funciones de carácter militar, cumpliendo con el artículo 328 de la Constitución, el 326 también, pero también ha cumplido como jefe de gobierno, como jefe de Estado y como presidente. Esta última gira que hizo de naturaleza geoeconómica, geopolítica, para intentar de alguna manera resolver el tema de la escala móvil desfavorable de los precios petroleros para Venezuela, bueno, ahí está actuando como un jefe de Estado, pues son temas de Estado, no son temas propiamente de gobierno, donde deberían estar coadyuvando y cooperando el resto de los poderes y en general todos los factores de la vida nacional. Ahora, ¿en qué se sustenta entonces este anuncio de un juicio político al presidente que por los tiempos que hemos entendido duraría entre un martes y un viernes, algo muy expedito? ¿En qué fundamento? No, es un fundamento extrajurídico, es lo que llama la psicología moderna mentalidades oníricas. Es decir, descontextualizadas de la realidad, fantasiosas, y por supuesto con muy poca capacidad de análisis, no solo de la realidad, sino de las normas. Las normas son vivientes, o sea, hay toda una teoría que habla de la Constitución viviente. Ellas son producto del fenómeno histórico, del fenómeno social, del fenómeno político. Estamos en una situación sumamente compleja,
donde las normas tienen que ser interpretadas con base a esa realidad, que es lo que ha venido haciendo el gobierno y en particular el presidente Maduro. Ahora, profesor, usted si me habla de extrajurídico, de este juicio político como algo extrajurídico, evidentemente me está hablando también de extraconstitucional. Claro, se trata de atentados a la Constitución. Fíjate que no estoy hablando de vulnerar la Constitución. Atentar contra la Constitución quiere decir golpearla. Atentado a la Constitución. ¿Estamos hablando de un golpe de Estado parlamentario? Al decir atentado a la Constitución me estoy yendo al Código Penal. El Código Penal tiene dos áreas que son sumamente importantes en este tema. Una primera área es cuando se solicita la intervención extranjera para resolver problemas internos venezolanos. Eso es traición a la patria. Y el segundo supuesto, muy importante por cierto, en la última reforma del Código Penal, es cuando se busca de alguna manera derrocar, sustituir por mecanismos no previstos en la Constitución al régimen o al gobierno legítimamente constituido. Pero también ocurre cuando de manera hostil se atenta contra la Constitución. Todo ello son tipos delictuales en los que han incurrido, lamentablemente, yo no lo digo con satisfacción, en los que han incurrido y viene incurriendo un sector que se ha empoderado de la cúpula de la oposición. Una de las cosas que me ha gustado mucho de tu reflexión hace unos minutos es que se ve que concibes con mucha claridad que independientemente de las diferencias de opiniones, no todos en la oposición quieren violencia, no todos en la oposición quieren muertos, no todos en la oposición quieren atentar y violar al orden público constitucional. Y debe haber mucha gente asombrada con esta situación de rebeldía de uno de los poderes en relación al resto de los poderes y en relación al país. Yo hablaba de una especie de menú de restaurante, porque si a nosotros se nos da una razón, hemos de sacar al presidente por esto, o por aquello, o por lo otro. Pero no solamente se escriben artículos como el 233, falta absoluta, el 232, responsabilidad presidencial, sino que en el arroz con mango se adoba un poco con el tema de la doble nacionalidad supuesta del presidente de la República, que tengo entendido que en misiva a la mismísima Asamblea Nacional fue ya negada por la misma República Colombiana. La República Colombiana lo hizo la Cancillería a través de la veeduría que tienen ellos y también la Procuraduría de allá, que son los que llevan el expediente y los registros a nivel nacional de los nacimientos, de las actas de nacimiento, entre otras cosas. Nosotros no debemos olvidar que uno de los líderes muy importantes en el orden gremial del movimiento electoral del pueblo, primero de Acción Democrática y después del movimiento electoral del pueblo, fue el padre, casualmente, del actual presidente. Yo estimo que de ahí le viene a él la noción revolucionaria, el sentido social, por lo que significó el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa para un gran sector de la vida de la nación. De tal manera que cualquiera sea la forma como quiera verse el tema de la nacionalidad, se trata de una persona que no tiene dos nacionalidades, tiene una sola nacionalidad de conformidad a la Constitución y de conformidad a la Constitución y también de conformidad a la democracia, porque fue electo por el pueblo. Bueno, está desarrollando la gestión gubernamental, está dirigiendo al Estado en un momento muy difícil, donde lo que pide el país, lo que pide la nación, no es el antagonismo, no es la controversia, no es el radicalismo, no es ese infantilismo con el que se actúa, dame esto porque si no me lo das, entonces yo voy a Miraflores. Hay que tener cuidado con las palabras muchas veces, lo que nos gusta, como sé que a ti te gusta, el tema intelectual, el tema humanista, sabemos que las palabras tienen una significación especial. Cuando se produce la toma de la Bastilla, no es la toma de la Bastilla la que de verdad generó la Revolución Francesa. De hecho, el rey había notado esa noche, en el reino no pasa nada. No, sí pasaba, ya se había incardinado en la población, en el orden psicológico, la idea de igualdad, de libertad y de fraternidad. Bueno, regresando a nuestro tema, lo que intento decir, la idea de la democracia, la idea de la Constitución, la idea del Estado social y democrático de derecho y de justicia,
que son parte de la revolución bolivariana y del proceso constituyente, no se puede desarraigar de la nación. Esa es la fuente de legitimidad que tiene el pueblo de Venezuela y donde yo veo que hay equivocaciones de todo orden, porque además preocupa que ese sector de la oposición, su única preocupación es ver cómo sale del presidente Maduro. ¿Y qué pasa con la crisis económica? ¿Y qué pasa con los precios del petróleo? ¿Y qué pasa con el intercambio de los bonos? ¿Y qué pasa con el sistema agrario? ¿Y qué pasa con el orden público? ¿Y qué pasa con la seguridad alimentaria? ¿Qué pasa con la medicina, con el orden público, con nuestra situación en el orden internacional? No hay una sola idea. De verdad eso preocupa, lo menguado, lo deslegitimado de ese discurso y de ese mensaje. Usted decía que el rey, nada más y nada menos que justo horas antes de que naciera la Revolución Francesa, que cambió toda la estructura, por cierto, y la comprensión del Estado-Nación moderno, decía que no pasaba nada. Le pregunto yo a usted, ¿y qué está pasando en Venezuela desde el domingo hasta este momento? ¿Y qué ha de pasar también jurídicamente hablando? Claro, el domingo ocurrió un hecho insólito. Una asamblea que se ha declarado en desacato, que además en contumacia, en rebeldía, bueno, definitivamente no quiere entrar en los cauces de la Constitución. La Sala Constitucional, de manera ordenada y además muy sabia, le dice, mientras usted esté en esa situación, todos sus actos son de nulidad absoluta. Le deja todavía la puerta de regresar a la Constitución. Muy bien redactada esa sentencia. Entonces le dice, bueno, mientras usted esté en esa situación, todos sus actos son de nulidad absoluta. Es decir, ese documento, el documento del martes y los próximos documentos son nulos, no existen. Ahora, no solo eso es grave, lo que también es grave es el comportamiento parlamentario. En un momento en que el país tiene grandes desafíos, tiene problemas que resolver, bueno, estamos en una confrontación al final inútil, en una pugnacidad que nada le aporta al país. Y por si fuera grave, por si fuera más grave todavía lo que estamos diciendo, ese sector de la oposición no entiende el diálogo, la tolerancia, la comprensión, el reconocimiento mutuo, porque al final, bueno, la intervención del Papa Francisco, uno de los papas más extraordinarios, yo soy católico, que ha tenido la Iglesia Católica, por supuesto ha tenido varios papas, pero este es un papa verdaderamente muy particular y extraordinario. Recibe al jefe de Estado venezolano, lo abraza, le bendice la cruz que él llevó y además le dice, bueno, yo voy a apoyar el diálogo y manda al nuncio de la Argentina para que el nuncio, argentino me refiero, bueno, inmediatamente promueva el diálogo. Y entonces nos encontramos con esas declaraciones tan contradictorias entre unos y otros, cuando lo que está en juego es el destino del país, la paz del país, la estabilidad de las instituciones, el desarrollo económico y social de Venezuela. Todavía, por si fuera poco, entonces ofenden al presidente, ofenden en términos extremadamente graves, mi querido amigo, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero muy grave, sin entender que está ofendiendo a una familia entera a quien el artículo 328 de la Constitución le asigna nada menos que la misión de defender a la República, de defender nuestro territorio, de defender nuestras instituciones y de servir de tal manera que lo sea para todo el país nacional y no para alguien en particular o para un sector. A mí me consta, y debo decirlo, nuestra Fuerza Armada se ha manifestado expresamente y claramente y diáfanamente muy institucional y muy constitucional. De esa manera pretenden, aspiran, anhelan algún día gobernar, pero ¿gobernar con quién? Con los despojos, eso es lo que quiere en su mente, que es lo que existe. Aquella frase tan dura, por cierto, de un constitucionalista, Zagrebleski, él afirmaba, bueno, al final lo que va a quedar es el despojo subyacente de páginas que nunca debieron ocurrir en la historia. Estoy repitiéndolo textualmente. Oye, es lamentable. Más bien se les llama, vamos a unirnos, vamos a hacer un esfuerzo de manera conjunta, vamos a restaurar lo que se tenga que restaurar y vamos a apoyarnos todos
para que el pueblo de Venezuela pueda resolver el conjunto de sus inquietudes, de sus aspiraciones, de sus necesidades, de sus anhelos. La frase de Bolívar, pues al final, la felicidad del pueblo de Venezuela es lo que define un sistema o un régimen político. Profesor, el 7 de diciembre, en un discurso muy duro, aquí en este mismo Cayendo y Corriendo, nosotros hacíamos la predicción de que se venía, después del resultado de una mayoría parlamentaria de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, un choque entre poderes. Yo te oí eso, yo vi esa... ¿Usted vio eso? Sí, además creo que lo repetiste varias veces. Con el pasar del tiempo y después de 10 meses de activada esta Asamblea Nacional de mayoría opositora, pareciese que no se pudiera hablar de un choque entre poderes, sino de un choque de un poder al resto de los poderes. Estoy en la interpretación, si me permite. No soy periodista, usted sabe muy bien que vengo de la filosofía. Es filósofo. Sí, nadie es perfecto. Nobody's perfect. Ahora, ¿se trata de un choque entre poderes o de un choque de un poder con el resto de los poderes constituidos de la República? Es un choque de una mayoría circunstancial que tiene una junta directiva y que en este momento, por las reglas democráticas, siendo mayoría, son los que controlan el Parlamento. Pero yo no podría decir es el Parlamento en relación al Poder Judicial, en relación al Poder Ciudadano, al Poder Electoral. No, está claramente identificado. Discúlpame, como decimos los abogados, intuito personas. El señor Ramos Ayub es una directiva y es una mayoría que no sé por qué actúa de esa manera. Debería actuar más con conciencia, no debería actuar, bueno, los demás dirigiéndolos hacia un destino, hacia un porvenir sin sentido, hacia el más amplio margen de la incertidumbre y además utilizando un lenguaje que pocas veces se vio en el Parlamento, un lenguaje trapacero, escatológico, menguado, mediocre, lamentable. Hay que ver lo que eso debe significar para las nuevas generaciones. Si uno comparara, por ejemplo, eso con Mario Briceño Iragorri o comparara eso con Andrés Eloy Blanco, un hombre a quien yo conocí de la democracia cristiana, con Pérez Díaz. O sea, hay que ver lo que eso significa en el orden de la estructura del lenguaje, de la autoridad, de la dignidad personal. Por el contrario, lo que tenemos, bueno, es una actitud, como te dije, onírica, muy infantil y fuera del marco de la Constitución. Entonces hay que hacer un esfuerzo para ver de qué manera se les lleva al cauce de la constitucionalidad, al cauce del diálogo, al cauce de la tolerancia, al cauce del reconocimiento. Además, el presidente Nicolás Maduro, además de todo el esfuerzo, y que el país lo ve, todo el esfuerzo que está haciendo, fue elegido por la voluntad popular, él no fue designado por nadie. Pero he escuchado discursos en los cuales, sí, aquí lo atajo, se coloca la autoridad, no, la legitimidad es la palabra, electoral, popular, de la Asamblea Nacional como mayor a la del presidente de la República. Como si a él lo hubieran elegido otros marcianos o... Vamos a decirlo de esta manera. En la Asamblea Nacional hay legitimidades fraccionadas, o si tú quieres, expresiones de la soberanía fraccionadas. Los diputados de Yaracuy, los diputados de Amazonas, los diputados del Zulia, es fraccionado. Presidente no, ahí no está nada fraccionado, es una sola jurisdicción, que es la jurisdicción nacional. Pero a eso hay que agregar otro elemento, el sistema político venezolano es presidencialista, no es parlamentario. La confianza no reside en el Parlamento, como está pasando ahorita en España. La confianza reside es en el presidente de la República, por lo tanto, tiene una doble legitimidad. Legitimidad por lo que significa el régimen político, legitimidad porque fue elegido por la voluntad popular, tiene también otra legitimidad, que es el acompañamiento histórico, axiológico, valorativo, que deja el presidente Chávez. Pero más allá de eso, están las ejecutorias del propio presidente Maduro que están a la vista. Yo no sé de qué manera pueden plantear abandono del cargo. O sea, de verdad es increíble, es una cosa insólita cuando uno está observando cómo en materia petrolera, en materia económica, en materia social, en materia agrícola, en lo que es la conformación del nuevo empresariado para impulsar una economía productiva, para
para activar esa economía productiva y darle la seguridad social y económica que requiere el país. Se nos acabó el tiempo. Simplemente, muy lamentable. Nosotros hacemos muy pocas entrevistas, si es que se le puede llamar a esto una entrevista en este espacio. Ahora, le pido, le suplico, le ruego que, sé que es difícil, que se quite la investidura de constitucionalista y se quede como ciudadano, antes que todo. Y que como ciudadano, en 20 segundos, le hable a ese pueblo chavista, ese pueblo opositor, a ese pueblo independiente que sigue este programa diariamente. Bueno, yo lo que le diría es que nuestro pueblo es el que permanece. Yo lo que le diría es que está en juego en este momento la estabilidad de la República. Yo lo que le diría es que siempre se ha apelado al pueblo de Venezuela y siempre ha respondido. Las cumbres más altas de la historia de este continente están bañadas con la sangre de los venezolanos, que supieron responder en un momento determinado para darle libertad y dignidad a otros pueblos. Yo estoy absolutamente seguro que con mucha serenidad nosotros evitaremos cualquier muerto, cualquier costo en vida, cualquier costo en sangre. Y en lo personal te tengo que decir, si van a Miraflores, yo estaré allí hablando de la Constitución. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Muchísimas gracias por estas palabras históricas. Gracias. Nos despedimos, no sin antes, como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta lo que piensan. De la segunda nos encargamos aquí con el doctor Escarrá. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta mañana.